La aplicación de notas es una de las que más utilizo. De hecho, en su día os lo conté en un vídeo sobre cómo me organizaba yo, que básicamente utilizaba solo dos cosas. Uno era la app calendario y la otra app básica es notas. Y notas lo utilizo muchísimo. Por eso hoy os quiero traer algunos truquillos bastante interesantes que estoy segura que os sorprenderán y que podréis implantar perfectamente en vuestro día a día o en vuestro trabajo o en cualquier cosa. Así que ya sabéis, soy Maya Leñeo y empezamos vídeo. Una de las primeras cosas que os voy a enseñar es que una vez que estás en notas, las notas las puedes ver tanto en una lista o las puedes ver como si fueran carpetas individuales. ¿Cómo? Muy fácil. Le doy a los tres puntitos de arriba y lo primero que te sale que pone ver galería, yo le doy y ya me sale en galería. De esta forma todo me va a salir en galería. Otra de las cosas que más utilizo, y esto es un truco mío personal, como veréis, todas las notas las tengo puestas con un emoji delante. ¿Y esto por qué es? Porque cuando, por ejemplo, voy a mirar las notas en general, le puedo dar a todo en iCloud, rápidamente las notas que están ordenadas en la carpeta de YouTube, por ejemplo, yo les tengo el emoji de un punto rojo. De esta forma sé rápidamente cuando es un punto rojo es YouTube y, por ejemplo, si me sale la carita de un perrito, quiere decir que son cosas de la carpeta de animales. Otra de las cosas que me parece increíble son las carpetas inteligentes. Dentro de las carpetas inteligentes hay un submundo absolutamente enorme y os diré por qué. Porque cuando creamos una carpeta inteligente podemos decidir lo que queramos que esté allí. Y me explico. En este caso, he de decir también que yo gestiono mucho la aplicación de notas, pero muchísimo, con el MacBook, porque como está conectado con iCloud, lo gestiono muchísimo y siempre es más rápido, más grande y todo, pero en este caso os lo explico con el móvil porque siempre llevamos el móvil encima. Dicho esto, vamos a crear una carpeta inteligente. ¿Cómo? Le damos abajo del todo a la izquierda a crear nueva carpeta. En este caso yo le quiero que esté en iCloud. Y en esta nueva carpeta, ¿qué nombre le voy a poner? Le voy a poner, por ejemplo, cosas pendientes a hacer. ¿De acuerdo? Convertir en una carpeta inteligente. Le doy a convertir en carpeta inteligente y en este caso aquí tenemos todo lo que podemos hacer con esta carpeta inteligente. Podemos poner que todas las etiquetas, por ejemplo, que son etiquetas, hashtags, que todos los hashtags que pongamos en las notas nos salga en esa carpeta. Podemos poner que, por ejemplo, todas las listas nos salga en esa carpeta. Podemos poner que todas las notas fijadas, que es algo que también os enseñaré ahora a hacer, que todas las fijadas salgan en esa carpeta. De esta forma es una forma de organizar todo el mundo enorme que hay en notas, en la aplicación de notas, para tenerlo más rápido según qué cosas estemos acostumbrados a abrir más, qué carpetas usemos más o para organizarnos aún mucho mejor. Dicho esto, en este caso os voy a enseñar cómo hacerlo de carpeta inteligente con hashtags. En este caso le voy a dar a etiqueta y vamos a poner cualquier etiqueta. En etiqueta, en este caso puedo poner cualquier etiqueta o puedo poner cualquier etiqueta seleccionada, igual que todas las etiquetas seleccionadas. Yo le voy a dar a cualquier etiqueta seleccionada y en este caso, por ejemplo, tengo esta etiqueta se llama pendiente. Dicho esto, puedo poner otra, por ejemplo, puedo poner, no sé, plantas, por ejemplo. Y ya tengo dos etiquetas que, si yo le pongo este hashtag a cualquier nota, me va a salir en esta carpeta. ¿Qué hashtags? El de pendiente y el de plantas. Le doy a OK, le doy a OK y ya tenemos cosas pendientes a hacer. Voy a ir, por ejemplo, a YouTube, le voy a dar a crear una nueva nota, voy a poner, por ejemplo, hacer review de nuevo producto y pongo me llega el lunes 18, de acuerdo. No sé ni cuándo es lunes ni cuándo es 18. Dicho esto, yo ahora pondré el hashtag
pendiente. Le doy a espacio, muy importante porque se tiene que quedar en amarillo, le doy a OK, ya salgo hacia atrás y ya vemos que en cosas pendientes tenemos notas y una de ellas es esta, hacer review de nuevo producto. De esta forma yo aquí tengo todas las cosas pendientes que tengo que hacer, sé que se me van a poner aquí si le pongo el hashtag pendiente. Otro de los trucos o cosas que os aconsejo es ordenar bien las cosas. Yo, como veis, lo tengo todo como súper ordenado, tanto por las cosas de dibujo, por ejemplo, los animales, como veis, cosas de foto, de YouTube, cosas personales, y dentro de esta carpeta tengo notas, pero dentro de cada carpeta se puede hacer otra subcarpeta. En este caso lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, hacer una nueva carpeta, en este caso en iCloud, y voy a poner, por ejemplo, vídeo. Mi recomendación de antes, ¿cuál era? Ponerle un emoji. Pues bien, voy a buscar, por ejemplo, un emoji para tenerlo rápidamente. Vídeo, voy a poner aquí una grabadora de vídeo de los años 90. Le doy OK, ya me sale la carpeta vídeo. Dentro de vídeo puedo hacer otra subcarpeta, dándole a los tres puntitos de arriba y añadir carpeta, por ejemplo, pero dentro de vídeos puede ser que sea vídeo de, por ejemplo, de YouTube, guardar, otra carpeta, voy a hacer otra carpeta, por ejemplo, esta carpeta se va a llamar, por ejemplo, TikTok, por ejemplo, los vídeos de TikTok, y a partir de aquí, dentro de cada carpeta podéis hacer más subcarpetas y un mundo infinito de subcarpetas y de notas. Otro de los trucos, por ejemplo, ver los archivos adjuntos. Le voy a dar a los tres puntitos y de aquí voy a ver archivos adjuntos. Entonces, si yo le doy, veré todos los archivos adjuntos que tengo en muchas carpetas. Y ahora os voy a enseñar uno de los trucos que a mí me parece espectacular, pero espectacular. Para eso nos vamos a ir al MacBook. Muy bien, una vez aquí ya con el MacBook, una de las cosas que podemos hacer, esto también lo podemos hacer desde el iPhone, pero es mucho más rápido sobre todo y es más fácil de que os lo explique desde el MacBook. Dicho esto, lo que voy a hacer es, en cualquier nota, en este caso he ido a la nota de vídeo donde estábamos antes, esto lo voy a poner aquí, lo veáis bien, le voy a dar a esto que sale aquí, que salen como dos fotos, y aquí esto es para agregar, por ejemplo, si quiero poner yo una foto, pero hay unas cosas súper geniales. Voy a, por ejemplo, darle a escanear documentos, le doy, y uff, ¿qué me pone de golpe? Escanea un documento con iPhone de Mayalen. Uy, mirad, tengo el iPhone, estaba totalmente bloqueado. Ahora mismo lo tengo preparado para escanear cualquier documento. Dicho esto, yo, por ejemplo, tengo aquí una carta. En este caso voy a escanear así que se vea bien. Voy a hacer la foto, arrastro las esquinas porque quizá, por ejemplo, de todo el texto yo solo quiero una parte, así que arrastro todo bien hasta aquí, y aquí, justo aquí, le doy a conservar. En el caso de que no nos saliera bien le podemos dar a repetir, en este caso le doy a conservar y le doy a guardar. Si queremos seguir escaneando, seguimos haciendo escáner. ¿Qué ha pasado? Mirad, aquí ya me sale perfectamente lo que yo he escaneado. Dicho esto, otra de las cosas muy parecidas que va absolutamente genial es, hacemos lo mismo, le damos a esos dos cuadraditos que parecen dos fotos y le pongo a añadir dibujo. Imaginaros que yo tengo una carpeta compartida, por ejemplo, con mi videógrafo y le quiero explicar bien cómo, por ejemplo, tengo pensado poner las luces. Dicho esto, pues yo aquí puedo coger y puedo marcar, hacer un dibujo, puedo poner yo, entonces con el color, por ejemplo, elegiríamos el amarillo, puedo poner, por ejemplo, una luz, puedo hacer aquí como si fuera otra luz y de lado otra luz. A ver qué él piensa, le daríamos a OK y
patapam, aquí lo tenemos, ya tenemos el dibujo puesto aquí. Esto se puede utilizar también, por ejemplo, si queremos tener alguna firma con algún documento o cualquier cosa. Como veis, el dibujo en el iPhone no es lo mío, pero creo que habéis entendido perfectamente bien este trucazo. Otro de los trucos que me parece súper guay, y más ahora con el iOS 16 se puede hacer perfectamente, es, por ejemplo, voy a ir a fotos. En este caso voy a coger, por ejemplo, la foto, por ejemplo, de mi chiquitilla. ¿Y qué vamos a hacer? Presionamos con el dedo un momento sobre ella y como veis está como recortando, iluminando la zona porque me detecta que es un animal. Dicho esto, lo voy a compartir y, por ejemplo, me voy a notas. ¿En nueva nota? No, la quiero poner en una nota que tengo especialmente para ella. Voy a iCloud, seleccionar la nota o carpeta y en este caso voy a animales y voy a su nombre. Dicho esto, le doy a guardar. ¿Y ahora qué pasa? Yo voy a notas y, por ejemplo, voy a animales, voy aquí y ya directamente me sale aquí totalmente esta fotografía de ella. Y imagínate que yo esto se lo quiero enviar a mi veterinario y le quiero poner en nota compartida y decirle, mírate bien esto porque me he fijado que tiene una cosita en la patita, por ejemplo. Pues es algo que va súper bien a la hora de recortar algunas cosas y que lo del fondo realmente no nos moleste a la hora de si es importante que nos fijemos en una parte esencial o si queremos compartir alguna cosa y no queremos que se vea al fondo o cualquier cosa. Otra de las cosas muy interesantes que hay es el tema de fijar notas. Yo lo de fijar notas lo utilizo sobre todo porque, por ejemplo, cuando utilizo mucho una nota, como puede ser, por ejemplo, no sé, tengo ahí datos como quizá personales, en plan, pues yo que sé, mi DNI, mi número de la seguridad social, cosas así, de esta forma las fijo, o cosas que utilice muy habitualmente, las fijo y siempre me quedan arriba. En el caso de, por ejemplo, aquí de notas, yo, por ejemplo, voy a ir a la carpeta de YouTube para que veáis que tengo fijadas dos notas arriba del todo. Me salen las fijadas y luego yo lo tengo ordenado por hoy, ayer, etcétera, etcétera. Arriba del todo siempre estarán las fijadas. De esta forma siempre tengo allí las notas que yo más habitualmente utilizo y que más quiero acceder a ellas. Imaginar que la nota de Reels hace 4 días que no la toco. Como yo lo tengo ordenado esto por orden de abrir la carpeta, quizá la tengo muy abajo. De esta forma siempre la tendré arriba, en Reels. ¿Cómo se fija una carpeta? Esa es la pregunta. Pues bien, por ejemplo, cojo con el dedo y deslizo hacia la derecha, fijaría la nota. Otra de las opciones es, si le doy presionado, aquí me salen diferentes cosas, como una es fijar la nota. En este caso le voy a dar a fijar nota y veis, directamente se ha puesto aquí arriba. Vale, ahora, otra de las cositas que utilizo mucho, sobre todo a la hora de cuando trabajas con otras personas que tiene iPhone, que va absolutamente genial, y ya no trabajar. Puede ser, por ejemplo, un amigo tuyo que le quieres enviar, que estás preparando un currículum y quieres que te lo revise a ver cómo lo ve él. Pues súper fácil. De aquí, por ejemplo, podemos coger cualquier nota, en este caso la de hacer review de nuevo producto. Vale, si me veis mejor. Dicho esto, podemos ir a, por ejemplo, hacer review de nuevo producto. Le doy a fijar, le doy con el dedo presionado y me pone compartir nota. Podemos poner colaborar. Entonces, en este caso, si solo quiero enviar una copia que lo vea, vale, perfecto. No, pero en este caso quiero que colabore. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, le puedo enviar, por ejemplo, le daría a mi madre, por ejemplo. En este caso pondría, por ejemplo, mamá y ya me sale ella y su teléfono. Le daré aquí y le daría compartir enlace. De esta forma, luego ahora lo envío y ella ya lo puede ver así totalmente compartido. Muy bien, y ahora viene con el último truco y para mí uno de los mejores, que es algo que hacemos muchas veces a cada día y no lo utilizamos bien, y es,
Por ejemplo, si yo quiero enviar una copia en PDF, pero como veis es un texto muy largo, ¿de acuerdo? Dicho esto, claro, si yo envío una captura de pantalla, pero quiero enviar no solo la captura de esto, no, quiero enviar una captura de todo y encima seleccionar algunas cosas importantes para que alguien lo vea o para tenerlo yo en el ordenador o en un Windows, por ejemplo, en el caso que no tiene notas o cualquier cosa. En este caso lo que vamos a hacer es captura de pantalla, como siempre, y donde tengo aquí abajo la captura de pantalla le daremos a abrir. Y en este caso arriba del todo, si os fijáis, pone pantalla o pone página completa. Le voy a poner a página completa. Mirar cómo ha cambiado todo. En este caso quiero seleccionar algunas palabras que, por ejemplo, estoy indecisa. Le podemos dar al rotulador de marcar. En este caso lo voy a poner de color amarillo y sobre todo a la opacidad ponerla baja para que se vea el texto de atrás. En este caso la voy a bajar a un 26, por ejemplo, y en este caso voy a marcar, por ejemplo, aquí esto me parece importante y ¡ay, que me he equivocado! Tiro para atrás, no pasa nada. Bajo a la segunda, esto me parece también muy importante y quiero marcar en color verde, sobre todo que se mire todo este texto, que no estoy muy segura. Dicho esto, lo puedo enviar, por ejemplo, al MacBook. De esta forma, ahora mismo está enviándolo aquí a mi ordenador y os lo voy a enseñar. Ya me ha salido en descargas, en este caso lo que voy a hacer es abrirlo y para que lo veáis, lo abro y, por ejemplo, ya lo veis que, mirad, me ha salido ya en descargas y veis exactamente todo lo que yo he señalado. Aquí he señalado otra cosa, y aquí he señalado la zona verde para que se mire, y esto ya es un PDF que yo tengo ya aquí en las descargas y yo puedo enviar donde quiera. Dicho esto, como veis, la aplicación Notas tiene muchísimas cosas y así, con trucos de estos, podríamos seguir hasta mañana. Pero los que os he comentado son algunos de los que yo más utilizo, algunos de los más escondidos que la gente normalmente no sabe y que creo que son geniales, y más si lo complementas con el ordenador y el móvil. De esta forma, lo que escribas en el móvil quizá mientras estás haciendo la compra y te has acordado de algo muy importante, cuando llegues a casa lo puedes ver. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.